Bienvenidos a Nunca un libro de Borges, el espacio en donde el trauma es el idioma y la amistad el traductor. Bienvenidos a un nuevo episodio de este hermoso podcast y en esta oportunidad estamos grabando una sección un poco más especial que las anteriores porque voy a tomar ahora el rol de periodista de bajo presupuesto y la voy a entrevistar a Flor. La ocasión es el aniversario de la operación de Flor y queríamos en esta oportunidad, también aprovechando el espacio que nos brinda el podcast, de abrir las puertas a una parte súper importante y clave de la vida de ella. Como Flor había mencionado en episodios anteriores, aunque igualmente muy por encima, el 2019 fue un año bastante particular para ella. No solamente, y tal vez, por su reciente separación de su primer novio, sino también por la seguidilla de desafíos vitales que fueron esos meses. Y también, como comentamos en el episodio introductorio de este podcast, durante el 2019 tuvimos una pausa, un respiro en nuestra amistad. Es por ello que hoy voy a conocer junto con ustedes esa parte de la historia de Flor que jamás viví. Muchas de las cosas que ella va a contar hoy, por no decir todas, son desconocidas para mí y por eso queremos modificar ligeramente la estructura que solemos tener para los episodios y configurarla más en un formato de entrevista. Así que Flor, buenos días. Olis, ¿cómo va? Qué lindo este rol, te digo igual, me encanta. Me encanta ser la entrevistada. ¿Estás preparada? No sé, pero yo creo que sí, porque es un tema que, si bien quizás, creo yo, es un poquito fuerte, siento que lo tengo bastante trabajado, bastante asimilado y ya lo puedo hablar hasta con un poquito de risas. No se sorprendan si hay algún chiste medio oscuro, pero es mi vida y decidí hacer esos chistes. No, obviamente vamos a usar el humor que usamos siempre y como le decimos a cualquier invitado, vos podés hablar de lo que vos quieras, de lo que sientas y si hay algo que ves que no te pregunté, después lo desarrollás. Pero un poco para como introducir el tema, diría, Me encanta. como pregunta disparadora, quiero que me digas, si es que podés, intente ser breve, que me resumas en una palabra o en una frase qué significó el 2019 para vos. La verdad, debo decir que es difícil no utilizar insultos, porque no rescato muy pocas cosas positivas de ese año, pero si lo tuviera que poner en una palabra, ahí ella la víctima, pero creo que sería sobreviviente. Me gusta. La he utilizado muchas veces esa palabra, entonces creo que vamos a resumirla con eso. Bueno, sobreviviente es una palabra fuerte, pero me gustaría como por ahí darle a los que nos escuchan, porque tal vez yo ya lo sé, que nos des un poco de contexto de por qué usas esa palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Bien, vamos primero con el general y después Sí, dale. adentramos un poquito. En el 2019, después de una seguidilla de cosas que seguramente ahora vamos a contar, se me detecta que tengo un quiste en el cerebro. Gracias a ese quiste en el cerebro es que suceden las dos operaciones que tuve. Una fue el 1 de abril y la otra fue hace 5 días, en este podcast que se está subiendo hoy, 9 de octubre, fue el 4 de octubre. Todo esto de 2019 ya hace 6 años. Mira, pasó un montón de tiempo. Un montón. Así que creo que ese sería como el pequeño contexto, pequeño gran contexto, dos operaciones que tuve cerebrales a raíz de un quiste en el cerebro que tenía. Bien, entonces la primera operación fue en abril. ¿Te detectaron síntomas antes de eso? Digamos, situémonos en abril. Antes de eso, previamente a eso, ¿había algunos síntomas? Entiendo que vos todavía estabas en la escuela, que nos cuentes un poco, tal vez el contexto previo de antes de que se sepa todo. En realidad, si uno se pone a pensar, se pone a mirar el pasado, el primer síntoma que yo tuve fue en el 2017, cuando me detectan que yo tenía mucho dolor de cabeza y me lo solucionan con lentes de descanso. Bien. Ese fue el primer síntoma que, con retrospección, reconozco que estuvo, porque no es que yo veo mal, yo sigo usando los lentes hasta ahora, pero tenía mucho dolor de cabeza por algo que no estaba detectado. Cuestión, esto fue en el 2019, a principios de año, yo tenía mucho estrés por esto que comentaba Paz, de que justo me habían dejado, me había separado, y bueno, primer amor adolescente, todo lo que implica a veces ese dolor, quizás exagerado, quizás no, para ese momento. Yo estaba muy estresada, estaba muy mal. Voy al médico en enero, me dolía mucho la cabeza y algunas extremidades, y me dijeron que era estrés, una pastillita, un ibuprofeno, cada 8 horas, chau a tu casa. El segundo síntoma, o sea, la segunda vez que sentí un síntoma muy particular fue estando en la escuela. Estaba yo en el último año de la escuela, así que mi último año horrible. O sea, más o menos, ¿cuántos años tenías? Yo 17 años. Bien. O sea, el primer síntoma fue a los 16, ya después cumplí los 17.
que me empezaba a doler mucho la cabeza y sentía como si me hubiesen pegado literal una piña en el ojo. Yo lo describo así. Era estar tranquila y una piña en el ojo, ese era el dolor que yo sentía. Voy a un oculista, que no vamos a quemar, pero muy malo de acá de Chivilcoy, yo daría nombre igual, te juro, porque recomiendo que nadie vaya, tiene un mal historial. Voy de guardia, ya ahí creo que sacamos quién puede llegar a ser, y me dice, tenés conjuntivitis. No tenía ya conjuntivitis, pero viste, uno dice palabras de santo, un médico, y bueno. Le haces caso, porque si un médico te dice, es un médico, estudió, ¿qué vas a hacer? Exactamente, viste, a mí no me convencía, a mi mamá no le convencía, charlando con gente de nadie le convencí, pero bueno, lo dijo un médico, como decís vos, alguien que estudió, alguien que supuestamente sabe. Sí. Bueno, para terminarlo de resumir, al día siguiente me seguía doliendo igual, me dolía mucho el brazo, muchísimo el brazo, mucho la cabeza, mucho el ojo, voy al médico, a uno de guardia, que es mi médico de cabecera ahora en lo que es guardia, lo que es clínica, porque un genio, me dijo, mira, para mí es estrés, pero vamos a hacerte una tomografía como para chequear que esté todo bien. Cuando sale la tomografía, ahí descubren el quiste. Como la previa, digamos. Exacto, o sea, en ese momento cuando se me hace la tomografía para descartar, porque me decían, parecen síntomas de estrés, pero descartemos todo, al descartar, bueno, se encontró, digamos, el problema a tanto dolor de cabeza y se cree que se arrastra en ese momento hacía más de 10 años. Un montón. Un montón de tiempo que estaba el quiste ahí alojado, pero una tomografía no es algo de control, no es algo de rutina, así que si no era por los síntomas no iba a salir. Y pregunte, más allá de lo que dijiste de los lentes, que fue un poco antes de los lentes, ¿hubo algún otro síntoma? Pero o fue silencio de radio, me gusta decirle a mí, hasta lo de los lentes. ¿Antes de eso no sentiste antes algo? Te mentiría si te digo que me acuerdo patente todo, Sí. pero yo creo que, siendo retrospección, me doy cuenta de que con los lentes arrancó el dolor de cabeza, que por eso me recetaron los lentes. Ni antes nada. Antes no es que tuve algún problema, Claro. alguna internación previa que vos decís, bueno, pudo haber surgido de esto. Claro. No. Mirá, tal vez, perdón si pregunto como cosas No, medio no. tontas, algún golpe en la cabeza que vos decís capaz Bueno, a ver, sí. golpes en la cabeza tuve toda mi vida porque yo soy una persona muy torpe. Bueno, pero como cualquier persona Exactamente. también. Lo que sí me acuerdo patente que el médico, bueno, esto es más largo, pero el médico cuando se enteró, el médico que me iba a operar, el neurocirujano, me dijo, vos en toda tu vida no tuviste golpes fuertes en la cabeza. Y yo tipo, sí, toda mi vida. Claro. Es más, no hacía muchos días en educación física me habían pegado un pelotazo. Claro. O sea, y yo dije, no mucho, mentira, un montón. Podría haber sido riesgo de que se explotara el quiste, pero no la causa. La causa supone de o un golpe, pero de bebé, que Sí. no recuerdo a mi madre, o una meningitis Sí. que pasó desapercibida. Mira. O alguna otra cosa congénita que jamás se descubrió. Sí. O sea, esa es la realidad. No se sabe, no se puede saber cómo surgió el quiste. O sea, por más estudio que yo me haga, es imposible saber de dónde salió. Ok, bien. Previamente me gustaría como comentar así antes de seguir, me llamó muchísimo la atención de que fue medio por control lo de la tomografía, que dijiste varias veces y no con un solo médico que medio que, no es que no te creían, pero te decían que era estrés. Más que nada teniendo en cuenta que eras chica, que tal vez te tomaban por exagerada de porque justo te habías separado y digo, no estoy tal vez echándole la culpa a ningún médico porque nadie es vidente, obvio lo sabemos, y generalmente nadie es, no sé si vieron la serie de House, del Dr. House, no es que tiene la bola mágica de pensar algo que más lo allá. ve y ya sabe, ya lo diagnostica. Claro, no. Generalmente se dice otra cosa, pero digo, qué locura, ¿no? Que no te tomen en serio, ponele para ponerle una palabra. Sí, yo creo que hay dolores muy... Ahí ella, ahora, de repente médica, gente. Sí. No, pero hay dolores muy específicos que tienen que ver, creo yo, con lo que son estomacales y de cabeza, que es muy importante revisar todo el trasfondo. Bien. Porque puede ser un dolor de cabeza común, como un principio de migraña, como, bueno, en mi caso lamentablemente un quiste, y un dolor de panza común puede ser desde una apendicitis hasta una descompostura, hasta algo del páncreas, hígado, etcétera. Y a veces es como, bueno, pastillita y a tu casa. Lamentablemente. Es lo que suele suceder en la mayoría de los casos. Pero bueno, nada, está bueno como ahí revisarlo. Exactamente. Por eso yo, después de esto, a ese médico de guardia que me supo diagnosticar bien, lo tengo como mi médico clínico. Claro. Lo busqué por todo Chivilcoy hasta que lo encontré donde atendía, porque dije, yo lo quiero a este señor. Bueno, Flor, interesante. Entonces, te hacen la tomografía. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Bueno, estamos hablando del feriado, porque esto sucedió el 1 de abril.
que cayó lunes, y el 2 de abril era martes, feriado puente. Claro. Estamos hablando de un fin de semana largo, que ya de por sí es muy complicado. Yo en una guardia en una clínica privada estaba, me hacen la tomografía, me dicen, te dejamos internada hasta que esté el resultado, pero internada tranqui, o sea, a la noche te vas a tu casa. Hasta que viene un médico y me dice, por acá no te vas, me pusieron el suerito, y me dijo, yo no te puedo explicar bien lo que pasó, porque soy un médico de los riñones, me dijo, pero bueno, ahora viene el neurólogo y te explica bien. Viene el neurólogo, yo todo esto creo, yo tengo recuerdo con mi mamá, no sé si estaba también Nito, pero supongo que solo con mi mamá, porque bueno, alguien tenía que estar en mi casa. Y ahí me vino el neurocirujano y explicó la situación del lado derecho de mi cabeza, esto para las que quieran investigar un poquito, lado derecho, en no sé bien qué parte de la cabeza, un quiste de 9 centímetros de largo por 5 de ancho, una cosa así, muy grande, si te lo pones con una regla, es grande para bastante. un quiste. Y ahí fue que me dijo, che, vos nunca te golpeaste la cabeza ni nada, y fue un sí, siempre, toda mi vida, porque soy torpe, pero no me morí. Así que me dijo, te vas a tener que quedar acá internada y vemos esto fue un miércoles, vemos del viernes darte el alta porque es fin de semana largo y no te van a operar, o sea, no te van a dar desde la obra social el sí para operarte porque es fin de semana largo. Viene el jueves y me dice, te podemos trasladar al Fleming, es un hospital especialista en todo lo que es neurología, me lo ofrecen como posibilidad, yo tenía 17 años, legalmente la que decide es mi mamá, pero mi mamá me miró y me dijo, ¿qué querés hacer? Porque Claro. tenés 17 años, pero ya sos bastante grande y podés decidir lo que querés hacer. Sí. Obviamente, mi familia allá de Capital decía que venga para acá, pero yo decidí operarme acá por una cuestión de que estaban mis amigos. Estaban mis amigos, estaba mi gente, yo me iba a sentir muy sola en Capital. Entonces dije, no, acá, si se puede acá, que sea acá, me voy mañana viernes y vuelvo después, me opero y me hago todas las cosas. Viene el viernes a la mañana el médico, que habíamos hecho otra resonancia como para ver bien lo que tenía, porque la primera fue una tomografía más de control, digamos, y me dice, mira, no sé cuál es tu decisión, pero yo de acá no te voy a sacar. No te puedes ir a tu casa y no vas a viajar, porque si te pasa algo en el viaje es negligencia médica, porque lo tuyo es para operar mañana. Claro. Así que te operamos el lunes. Si te lo prueba la obra social o no, no me importa, te lo probarán después en el transcurso del tiempo, pero es de urgencia. Así que ahí me quedé ahí, no pude salir, yo estaba esperanzada, el viernes salgo y voy a mi casa. No, me quedé todo el fin de semana, me raparon el domingo, porque tenían que o raparme la mitad de la cabeza. Y me rapé completa. Y olvídate. ¿Cuál es esta actriz que se rapó en un ataque de locura? Britney Spears. A lo Britney. A lo Britney. Yo a lo Britney, olvídate. Te faltaba el paraguas, amiga. Sí, no, pero a punto te Para digo darle igual. contra un auto. Así que bueno, fue un fin de semana con bastante tristeza, la verdad, pero vino mucha gente a apoyarme. Nunca estuve sola, los horarios de visita duraban más de lo que correspondía, ya las enfermeras no nos decían nada, entraba una cantidad de gente. Pero bueno, dentro de todo la pasé bien, me divertí con esa gente, hasta que me operan el lunes. Ese sería el contexto. Quisiera preguntarte, tal vez, bueno, nunca te lo pregunté, obviamente, ¿qué sentiste o cómo fue para vos raparte? Fue como, porque entiendo yo, o sea, yo me lo imagino, para mí siento que es algo muy fuerte, para la gente que tiene cáncer y demás, y más como una mujer tal vez que tiene el pelo largo, y bueno, vos que tenés rulos y tenías toda esa melena, ¿fue algo como fuerte para vos o lo pudiste tomar como, bueno, lo tengo que hacer y ya está? Lo pude tomar bastante como lo tengo que hacer y ya está, Sí. La verdad que sí. Después de eso tomé un parámetro con mi pelo muy distinto porque yo me hago lo que sea, me lo corto, me lo tiño, pero justo una semana antes, justito, me había tenido por primera vez unos mechones de colores fluo. No sabes lo feliz que estaba yo con esos mechones y creo que me dolió más eso que el hecho de raparme. Tengo una foto que estoy sonriendo mientras me está rapando la chica. Me reí bastante, me quedaba muy lindo. Ey, hay que admitir eso, porque yo veo fotos hermoso tenía, ni bien estaba rapada y que no tenía todo un socotroco raro en la cabeza, tenía la cabeza muy redondita, muy hijo lo mío. Eras estética. Mirá. Pero sí, o sea, costó el hecho de decir, bueno, pero creo que ni siquiera lo pensé tanto. Me dijeron, tenés que rapar la mitad de la cabeza o completa. No había dos opciones más y dije completa y listo, ya está. Costó, pero ya te digo, muy mínimo, me acostumbré bastante rápido. Bueno, bien, me alegro entonces. Bueno, entonces llega el lunes, Flor. Llega el lunes. ¿Cómo es ese lunes? Y la verdad, demasiado no recuerdo. Sé que a mi mamá la volvían loca con los mensajes, mucho. Ya sé que había venido mi abuela y mi tía, habían viajado, todo.
Y nada, sé que me tenían que operar, iba a durar tanto tiempo la operación y duró más, porque bueno, se complicó un poco, pero salió todo bien. Bien. Estuve en terapia bastante tiempo. La verdad no recuerdo mucho, recuerdo así flashbacks de ver a mi tío que me retaba porque hablaba, a mi prima que nos retaban las médicas porque hablábamos. Perdón, ¿no podías hablar? No era recomendable que hablara porque estaba con la cabeza, con toda la presión y el movimiento de la cabeza me podía marear, vomitar, me podía dar mucho dolor, Sí. estaba con mucho medicamento, así que por eso no recuerdo casi nada, porque estaba bastante dopada, lo que se dice. Pero sé que creo que salí bastante rápido de terapia intensiva. Sé Bien. que tenía un tubito en la cabeza que seguía drenando líquido y el médico me dijo que era un teletubby, que parecía un teletubby. No, me encanta. Ay, Dios, él le quería poner onda a mi Sí, vida. Y sí, está sí. bien, o sea, debía ser raro para un neurocirujano tratar a alguien tan chico, porque Sí. 17 años. Claro. Entonces yo supongo que lo hacía por gracia y la verdad yo me reía. Pero si no podía hablar por la misma presión de la cabeza, lo ideal era que yo no escuchara tanto ruido, no hablara tanto. Por eso me mantenían ahí en terapia intensiva hasta sacarme el tubito que yo tenía. Y creo que el martes a la tarde, por no decir, sí, martes a la tarde, miércoles a la mañana, muy temprano, ya me dieron de alta de terapia intensiva y fui a cuarto común. Bien. ¿Cuál fue el parte médico? ¿Fue que lo sacamos completo el quiste o qué Hasta pasó? donde entiendo, acá puedo estar mintiendo, pero si no me equivoco, sacaron Sí. parte del quiste y el restante, no lo entiendo mal, es algo así porque tiene que ver con la segunda. Y el restante hicieron como una válvula, un drenaje natural por la médula. Bien. Entonces el restante, por el mismo mecanismo del cuerpo, se iba a ir drenando. Bien. Y una parte la sacaron para patología y para, bueno, obviamente sacar un quiste tan grande, pero no querían que complicara tanto. Igualmente fue a casi cabeza abierta porque tuve 35 puntos, era como una tapita, digamos, entonces pudieron manejar todo desde ahí, pero si sacaron una parte y la otra, un drenaje natural hacia la médula para que fuera bajando. No querían en ningún momento ponerme, porque existen válvulas metálicas que se ponen para que drene todo bien, pero yo al ser tan chica no querían exponerme a eso. Sí. Además el otro precio. Pero bueno, para hacer algo medio de urgencia, solucionaron así y la verdad, bien, digamos. Bien, entonces la otra parte la mandan a analizar. ¿Te dan los resultados? ¿Te dicen es benigno, es maligno? ¿Te dicen algo? Creo, estoy mintiendo, pero creo que maligno no era, porque si no hubiese sido un tumor ya de por sí, Claro. y esto era como un cuerpo patógeno extraño, Claro. pero no resultó maligno de que afectó otras cosas. Bueno. Pero creo que nunca me llegó el parte, pero porque tenés que pagar Ajá. para tener el Mirá. parte caro, digamos. ¿Cuántas críticas salen acá del sistema de salud? Sí, no. Un montón. Entonces, yo te contara la segunda. Sí. Pero sí, no sé bien lo que era, pero sí era un cuerpo patógeno extraño que no llegaba a ser maligno, pero por lo que hacía, la presión que hacía y lo que ocupaba el espacio, me causaba un montón de problemas. Obvio. Bueno, entonces esa primera operación entiendo que te recuperaste bastante rápido, si es que le podemos decir así. Me recupero bastante rápido, quedo con mucho estrés y no te quiero decir pánico, pero me genera mucha ansiedad todo. Sí. No puedo salir por mucho tiempo a plazas Sí. ni a espacios verdes porque me generaba mucha ansiedad. Ya era algo que no me gusta mucho a mí las plazas y me generaba ansiedad irme a un pasto, no podía sentarme. Perdón, ¿hasta hoy en día o fue en ese momento? No, fue en ese momento. Hoy en día no me gusta tanto tampoco, pero en ese momento no podía. Mira. Yo la pasaba muy mal, no quería ir. Empiezo la psicóloga. Bien. Porque me quedó estrés postraumático, que esto lo hemos mencionado en un capítulo. Esto después de la primera operación. Esto después de la primera operación me queda estrés postraumático. El médico me dijo es lo que te va a quedar por todo el movimiento. Así que, Tuki, anda a la psicóloga. Ahí arranco la psicóloga por primera vez. Y me queda migraña. Me queda migraña para toda la vida, medicada para toda la vida. Arrancamos con un medicamento y después se pasó a otro que es el que tomo hoy día. Bien. Pero fueron esas dos secuelas, digamos, pero en todo lo demás se recuperó, digamos. Bueno, tuve bien. mi vida normal. Bien, entonces pasan algunos meses así, vos volvés a la escuela. Yo vuelvo a la escuela, todo más que tranquilo, mi pelo iba creciendo, la gente me miraba raro porque yo iba con pañuelo a veces para que la herida que estaba expuesta no se infectara de bacterias, nada de eso, y a veces me miraban raro y yo me sentía medio incómoda, pero lamentablemente es así, o sea, vos ves una persona quizás con algo fuera de la norma y te da la intención de mirar. No lo hacían de malos, preguntaban algunos, en mi escuela sabían todos, así que nadie preguntaba. Sí. Pero bueno, nada, pasan meses y en julio vuelve todo el lío de vuelta. En julio, pensé que había sido en octubre. No, en julio empieza todo el lío de vuelta. No sé si quieres preguntar algo de antes o... No, contame, por favor, porque pensé, mira, yo tenía la idea que directamente habías como transitado normal hasta octubre, ¿no? No, en julio. ¿Qué pasa en julio?
me acuerdo que unos días antes de las vacaciones de invierno fue la Feria de Ciencias. Sí. Yo iba a la Feria de Ciencias religiosamente con mi colegio porque amo las ferias de ciencias. Y bueno, fuimos a exponer, pero yo antes, a la mañana temprano, tenía que ir a hacerme una resonancia de control y porque me había empezado a doler un poco la cabeza, que venía bien en esos meses, tipo de abril que me dieron el alta hasta julio, vine sin problemas con la pastilla y todo bien, me había empezado a doler la cabeza de vuelta, entonces vamos con una resonancia. Me acuerdo que el día de la Feria de Ciencias, a la mañana temprano, me lo hacen, me dejó un moretón el señor que me puso el contraste, no podía mover el brazo yo del dolor. Bueno, nada, me hace eso, me dijo, bueno, en 15 días está el resultado, yo me voy de vacaciones, milagrosamente, cosa que nunca pasa, a la casa de mi progenitor. Ajá. Fue la última vez que lo vi, con vida, Mirá, más o menos. mirá. Y yo me acuerdo que fui con mi hermano, fuimos una semana, no sé si llegó a ser una semana, vuelvo a Chivilcoy, me sienta mi mamá. Uy, Antes no me había dicho nada a mi mamá por mensaje, pero llegó a espero Chivilcoy, que vuelvas. esperado que vuelva, llegó a Chivilcoy, me siente y me dice, mira, me llamó el médico y me dijo que te tienen que volver a operar. O sea, obviamente con mucho más tacto del que lo estoy diciendo ahora, ¿no? No recuerdo las palabras exactas de mi mamá. No, obvio. Y yo me quedé, no, y pedí explicaciones y me dijo que básicamente algo había salido mal y estaba de vuelta, no formando el quiste, pero me estaba agarrando, no quiero usar malos términos, pero No, ¿cómo te salgan yo las cosas? recuerdo como si fuera hidrocefalia, Sí, que básicamente me estaba apretando todo y se me estaba formando de vuelta mucho líquido en la cabeza, que no entiendo. es bueno. O sea, se había trabado algo. Claro. Como que eso recuerdo yo. Me largo a llorar, todo. Estuve llorando un montón hasta que relajé en algún momento y entendí. Y bueno, fuimos al médico, el Sí. médico lo explicó, dijo, mira, la operación quiero que sea laparoscópica, que sea solo un puntito por la cabeza para que no corras riesgo, porque es muy riesgosa. Era mucho más riesgosa que la primera operación. Mira, Mucho más riesgosa. Desde julio hasta octubre, burocracia. me estás jodiendo. Burocracia de la obra social. Por eso me operaron tan tarde. Mira, o En- sea, vos, perdón, todos estos meses con el líquido en la cabeza, te podría haber pasado cualquier Ajá. cosa. No sabía lo que era. Yo tenía que una burbuja hacer en mi Claro. cabeza para que no tocara nada. Yo no me No. golpeara con nada. Era mucho más riesgosa, corría muchos riesgos yo. Bueno, que algunos pasaron, que ahora los vamos a contar, pero sí fue burocracia. Porque la obra social no quería validarme, no quería pagarme la operación que quería el médico, que eran 3 puntitos en la cabeza, sino que quería la de cabeza abierta, completa. Claro. Y el médico, no, o sea, no quería hacerme eso porque era muy riesgoso. Y la obra social no, qué sé yo, tuve que viajar a Capital a la obra social para que un médico me mirara, Sí. me dijera, no, pero se puede con la otra, no es tan grave. Ajá. Con mirarme, Sí. no miró los estudios, yo llevé todos los estudios, no los miró. Sí. Salimos con mi mamá con una bronca a todo esto de la primera operación en abril, todavía no habían cubierto la anestesia, o sea, tuvimos que pagarla nosotros, y no me querían cubrir nada. Perdón, ¿querés quemar a la obra social? Obvio, Centro Médico Pueyrredón. Buenísimo. Listo, no sé si es prepago o no, pero ya no la tengo, así que Perfecto. debo tenerla. Esa es la que no te validaba la operación. Exacto. Bien. Ay, vos decís que había que quemar. Sí, ya Sí, fue. amiga, sí, porque estamos hablando de salud, te Ya podría haber fue. pasado cualquier Estamos cosa. hablando hace 6 años. Además, nadie de mi familia la tiene, no va a pasar nada. Entonces, hasta octubre que vos estás así. Nada. Y ya llegó un punto que dijimos, bueno, juntemos la plata. En su momento, hace 6 años, eran 300.000 pesos. Un montón. Un montón. Punto de plata. Sin contar todo lo que venía después, que eran los médicos después de ver, los especialistas, tipo psicólogo y lo que fuese. Entonces empezamos a juntar plata. Empezamos a poner el alias y que la gente donara y muchísima gente donó. Bien. Donó hasta en dólares. Mira. Agradecidísima con esa gente porque básicamente me salvó. Hicimos una peña acá en Chivilcoy que vino un montón de gente a cantar ad honorem, o sea, Mira. a cantar, a bailar, llevaban comida a la canasta, hacían rifas ahí mismo, vino gente de otra parte. Tengo una historia muy linda, que esta persona no lo va a estar escuchando, capaz que si se hace un clip mi mamá se lo pueda pasar. Hay un voluntario, no me acuerdo ahora de dónde, que ese día, nada, estuvimos charlando como quien charla con una persona cualquiera, estuvimos charlando, qué sé yo, y me dice que nada, que yo me iba a acordar de él, que yo no me iba a olvidar de él. Bueno, pasa el tiempo, ahora después contamos todo lo que sucedió en la operación, yo me olvido de muchas cosas, y cuando veo a esta persona de vuelta, mi mamá me dice, ¿no te acuerdas de él? No, ni idea, mamá. Y me dice, esta persona me agarra y me dice, tranquila, ya se va a acordar de mí. Me dice más o menos la misma frase que me había dicho hacía meses. Y ahí fue como, Claro. yo ya sé quién sos. Y no sabes lo que me emocioné. O sea, me hizo muy feliz esa persona, no me acuerdo el nombre. Creo que se llama Leo, pero no quiero mentir. No importa, mamá, después se lo pasas.
Cuestión, se hizo la peña, se juntó plata, no se llegó a los 300.000. Bien. Se habló con el doctor quería traer otro doctor especializado y le pagó de su sueldo. Increíble. Para que me viniera a operar, porque además era un caso muy raro y querían grabarlo para la UBA. Yo, exposición. Yo así, abrime. Modelo. No, olvídate, me peiné ese día, ahora que no tenía pelo. Me maquillé todo. Te lustraste la pela. Me lustré Blem. Claro. Me pasé Blem sabor limón. O sabor yo, olor limón, ¿sí? No. Y bueno, yo tuve en ese tiempo un grupo de la institución donde yo estaba, de la Cruz Roja, que nos habíamos hecho muy unidos todos. Y ese grupo, la verdad, estuvo bastante cerca mío. Fue un apoyo de contención, más que nada 3 personas. Uno es Vicky. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Otro fue Diógenes, que bueno, un amigo que ya no me llevo más, pero hola, Diógenes. Y otro fue Nicolás, tampoco me llevo más, hola. Pero ellos 3, recuerdo que estaban al pie del cañón todos los días. Tipo, si mi mamá quería ir a bañarse tranquila, estaba alguno de ellos 3 cuidándome. Vicky estuvo rindiendo, tenía que rendir finales y llevaba las fotocopias, me leía a mí y me mostraba, encima estaba estudiando tomografía. Claro. Le vine. No, ella, chocha. De 10. Pero bueno, sí, ya te digo, desde julio que me lo detectaron hasta octubre fue la burocracia de que no me aceptaban la operación, de juntar plata, de hablar con el médico obviamente me dijo, te tengo que operar, me pusieron el día 4 de octubre, y bueno. Y llega el día de la operación. Y llega el día de la operación. Bien. Me internan a las 7 de la mañana y a las 8 entro a quirófano. Sí. Se complicó. Bien. Bastante, recuerdo. Sé que la operación tenía que durar, no sé, hora y media y duró casi 4 horas. O sea, estuvo bastante heavy. Imagínate, yo me quiero imaginar la gente afuera, mi mamá, mi familia, todo. El mismo miedo de decir, che, tenía que durar 1 hora y media porque no está saliendo nadie. Claro. Pero sí, fue muy complicado. Así que nada, salgo a terapia, perdón. No recuerdo cuándo me desperté, de ahí no tengo memoria, pierdo mucha memoria, porque tocan muchas zonas muy sensibles de la cabeza, entonces muchas cosas no las sé. Y cuando tomo un poquito de conciencia, que yo no me acuerdo de esto, me lo cuenta mi mamá, descubro que estoy medio cuerpo paralítico. Bien, esa es la primera secuela, por ponerle un nombre de... La segunda sería porque primero me di cuenta de la memoria, que no me acordaba casi nada de las cosas que habían pasado en terapia, me voy recordando con el tiempo, pero muchas cosas no me acordaba. El médico le había dicho a mi mamá que me podía pasar eso. Bien. A mí, yo no recuerdo que me lo haya dicho. Sí me había dicho que me podía llegar a quedar paralítica. Bien. Entonces yo ya estaba con esa idea en la cabeza, pero cuando me doy cuenta, me dice mi mamá que no podía dejar de llorar. Claro. Cuando me doy cuenta que estaba paralítica del lado izquierdo. Porque, bueno, todo lo que pasa en el lado derecho se transmite al lado izquierdo del cuerpo. Esa es mi teoría. Y bueno, que estaba paralítica, no, nada, pero todo, cara, mano, pierna, todo. Pregunta, en ese momento supuestamente era como para siempre, ¿no te dijeron esto es un tiempo que vas a estar paralizada? No, me dijeron que iba a ser una parálisis. ¿No te especificaron si era temporal? No, pero como no era nada, ¿cómo explicarlo? No era nada mismo de la parálisis corporal, sino que era cerebral, con rehabilitación se podía. Ah, ok. Pero iba a tomar su tiempo, pero se podía. Ok. Pero bueno, imagínate, uno en terapia ahí acostada, acabada de salir de una operación grande, después de mucho tiempo. Ya te digo, yo todo lo que es terapia me acuerdo muy poco, y cuando descubrí que estaba paralítica no me acuerdo. Bien. Pero mi mamá me dice que fue muy triste. Me imagino. Entonces, ¿cómo fueron esos días posteriores? Estuve bastante tiempo en terapia, creo que estuve como unos 3 días en terapia intensiva. Esta parte, pásenla los que son un poquito fuertes, vi cómo se llevaban a una mujer que había fallecido ahí en terapia. Bien. Porque pusieron mal el biombo para que yo no viera, lo pusieron mal, entonces yo vi el cuerpo de la mujer, fue horrible. Sí. No, estrés postraumático, ya lo creo. No, olvídate. Encima, o sea, no es que, sí, podía cerrar los ojos y no ver, pero yo sentía todo el movimiento, estaba de frente a la mujer que había fallecido, entraba la familia a llorar, todo, y yo estaba así. Claro. En terapia éramos la señora y yo. Y ya no era más la señora. Literalmente tiesa, perdón, tenía que decir. Sí, no, ¿qué querías que hiciera? ¿Mover el brazo para saludarla? No podía, no había chance. La verdad era tiesa. Sí, no, fue horrible porque me acuerdo que después vino mi mamá y le digo, mamá, vi un muerto. O sea, fue muy feo. Horrible. No es que podía mirar quizás por otro lado, no tenía mucho control de la cabeza, estamos hablando de una parálisis, gente. Sí. Podía cerrar los ojos, pero yo sentía a los hijos de la señora llorar, horrible. a la gente que no quedaba de visión, mira, de esas cosas no me acuerdo. Entrar, vi el cuerpo claramente, entonces yo estaba traumadísima, yo me quería ir de ahí,
Lo de la parálisis me lo olvidé por un momento. Le dije, mamá, había un muerto y no quería comer ese día. De repente te gustó tener parálisis. Sí, no, fue una cosa que antes de seguir viendo muertos, sáquenme de acá. Bueno, Casi salgo caminando, mira lo que te digo. como para no ver más eso. Sí, no. Bueno, escúchame, amiga, ¿cómo fue el recuperarse? ¿Te llevó mucho? ¿Cómo fue? Mira, fue mucho más rápido de lo que los médicos pensaban. Ok. No sé si fue voluntad o estaba yo repodrida. Sí. Me acuerdo que yo estaba triste. Escuchá por lo que yo estaba triste, que Ay, mi mamá se sigue riendo. Yo estaba triste porque iba a bajar las notas de la escuela y me iba a quedar sin la bandera. Ay, ella tan buena. Ay, no, ya está. Pero entonces mi mamá fue a hablar con el director y el director le dijo que no seas pelotuda, Sí. que la bandera no la va a perder y si algún profesor le quiere bajar la nota, lo echo. Me encanta. No sé si se puede. El director nos iba a echar. Sí. Porque dijo, bueno, porque ahí Flor no está de vacaciones. Está luchando por su vida. Sí. Así que a quien le baje la nota a Flor, yo lo echo de la escuela. Mm, Bueno, buenísimo. me encanta la democracia. Mira, ahora que dijiste eso, me surgió una duda. ¿Te contabilizaban las faltas? ¿Cómo fue eso? No, ya de por sí en esa escuela No, tenía obvio. mucha compasión, pero no, Mira, no para nada. Bueno, buenísimo. Sí, porque yo tuve un mes, octubre, y no fui a la escuela. Ok. Yo arranqué la última semana, por no decir las últimas 2 semanas, de lo que quedaba de noviembre. Algunos profesores me hacían hacer algún trabajito, otros me decían, anda tu a dormir, pero no. ¿Y cuáles fueron las primeras cosas que pudiste empezar a hacer de la parálisis? Y ya te digo, yo no tengo recuerdo, yo tengo recuerdo ya estando en la sala de vuelta, Sí. porque no termina acá, yo quiero hacer un agregado fuerte, Sí. pero cuestión de que yo vuelvo en algún momento de vuelta a sala común y desde ese día que estoy con el kinesiólogo y desde terapia que estoy con el kinesiólogo, que yo eso no me acordaba, kinesiólogo lo puedo nombrar. Obvio. No me acuerdo bien el nombre, puedo equivocarme, pero es Javier Vizcardi. Ajá. Es un kinesiólogo hermoso. Me sacó de la parálisis en 3 meses. Mira. Es un spoiler, ¿no? Sí. Desde el primer día en terapia, que yo no me podía mover tampoco por los cables y todo, bueno, empecé a mover la cara, o sea, empecé a recuperar la cara, que fue lo primero que recuperé, y después ahí en terapia me hacía caminar, me hacía mover, me decía, bueno, por hoy no uses el brazo derecho, usa todo con el izquierdo, por más que te cueste más tiempo, empecé a moverlo, y en 3 meses, en enero, yo ya estaba de alta. Y una pregunta, fue como, obvio que fue difícil, tal vez está mal la pregunta, pero digo, ¿te costaba como, no sé cómo explicarlo, porque yo nunca lo Yo no me viví? daba cuenta de cómo mover. Ok. No sé si esas... ¿Pero sentías como dolor, por así Dolor decirlo, no, de moverte la parte izquierda? Dolor no, yo no sabía cómo moverlo. Mi Ok. cabeza no llevaba... No había como ese... No estaba la conexión, Mira, digamos, que eso fue lo que falló. súper interesante. Yo podía mover tranquilamente a conciencia el brazo derecho, Sí. pero para el izquierdo tenía que pensarlo y mira. no llegaba, o sea, no lograba pensar cómo mover el dedo. Mira. Eso fue lo que costó. Lo mismo con la pierna, lo mismo con la cara. Me decía, no sé, bueno, aprendí a guiñar, yo no sabía guiñar y tuve que aprender. Pero me decía levantar el labio izquierdo y yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entiendo. Tenía que pensarlo demasiado. Fue más de pensamiento, de cansancio. Claro. Después, obviamente, los ejercicios dolían y costaban, pero por el mismo trabajo de hacer un ejercicio tanto tiempo, repetidas veces de kinesiología, yo terminaba matada. Pero era muy costoso el pensar, bueno, ¿cómo tengo que moverlo? Está diciendo mover el brazo, pero no se me mueve. O sea, si siempre toda la vida se movió, mira cómo mueve el otro. Claro. El izquierdo lo tenía que pensar mucho. Eso fue lo difícil, digamos. Y bueno, tal vez por ahí más en general, me gustaría, si vos en algún momento, tal vez sería previo a la segunda operación con toda esta complicación que sucedió, si seguramente no, pero no lo sé, digo, si te sentaste un segundo y pensaste, che, me puedo morir. Sí, con la segunda. ¿Lo pensaste? Con la primera no hubo tiempo. No, con la segunda. La primera fue llegar y, o sea, obviamente había un riesgo por tocar la cabeza. Con la segunda me habían dicho. Pero digo, vos con vos misma, más allá de lo que te decía la gente. Claro, o sea, con la segunda el médico me había dicho que había un porcentaje. No muy alto, pero es un porcentaje. Sí. Bien. Quizás no tan fuerte, tan literal, pero un 30, sí, 70. Obvio. El lenguaje médico que es más como, pero... Claro, pero sí, estaba el coso. Y no, creo que no. Nunca, o sea, la idea no se te cruzaba, digo, no es que era una ansiedad, ponele, mira. Previa, así como me daba más miedo el dolor de las agujas que me iban a clavar o si sentía algo, o al después, cómo iba a reaccionar, pero en ningún momento se me cruzó esto de, che, me puedo morir. Sí tenía mucho miedo porque sabía que podía llegar a perder la memoria, y yo tenía miedo de olvidarme de la gente y de las cosas que yo hacía, pero de morir no. Sí
o sea, como que estaba la posibilidad, obviamente, y fue bastante trágico. Bueno, ahora voy a contar otra cosita que sucedió después, que también fue muy fuerte, pero nunca en mi cabeza me senté y dije, che, o sea, como viste que uno va con la mamá, Sí, me puedo morir yo con esto. claro. No, en mi cabeza al menos no estuvo ese miedo, Bueno, que creo que sirvió bastante para poder llevarlo con... sí, de transitar todo, Sí. obviamente. Así que bueno, nada, estuve ese tiempo y yo me acuerdo que yo estuve hasta el 15 de octubre, esto fue el 4 de octubre, hasta el 15 de octubre estuve internada, Ajá. me estuvieron aplicando que era un anticoagulante, porque bueno, no movía yo el cuerpo, era aceite puro, eso no sabe el dolor que era, obviamente ya no tenía casi venas, de cómo me ponían tanto, se me explotaban porque son muy finitas y me ponían todo lo que es el suero y eso, después me lo sacaron porque comencé a comer, entonces estuve los últimos 2 días, ponele, internada sin nada, como para control. Me dan la alta, el 15 de octubre. Sí. Voy a mi casita, ¿no? Silla de ruedas, pude usar... Ay, no, tan trágica no, ella. chicos, perdón, no podía caminar, no podía caminar. Va, un poco dramática, Florida. Bueno, podía saltar una pata si querías, Claro. pero con las dos era difícil. Sí. Entonces, me llevan en silla de ruedas hasta la puerta, vista del lugar, qué sé yo, y... Ay, no, esto está muy mal, por favor, no me cancelen tanto. Pero yo estaba contenta porque iba a poder ir a la escuela con silla de ruedas y iba a poder jugar. Ah, sí. Y había un compañero, que creo que era un año más chico que nosotros, o 2 años más chico, que tenía silla de ruedas, y mis amigos querían hacer competencia. Ay, no. Querían agarrar las 2 sillas y correrlas por todo el pasillo de la escuela. Bueno, pero eran adolescentes. Sí, igual. o sea, en la cabeza de uno, yo decía, silla de ruedas a la escuela, yo estaba feliz. Sí. Se ponía feliz, no podía caminar, señora. No, pero qué locura como el cerebro, viste, Yo buscaba la parte divertida de todo, mis amigos me hacían reír un montón. Ay, no me olvido más, para una pequeña anécdota, va a ser clip. Sí. Matías, un amigo nuestro, agarró cuando vinieron a visitarme los chicos, todo muy serio al principio, porque bueno, yo no me podía reír, esto, viste, hablar y la presión en la cabeza, en la segunda sucedió igual. Entonces vienen los chicos a visitarme, mis amigos, que siempre me hacían reír, obviamente. Mi mamá les había dicho, y mi abuela más que nada, no la hagan reír, nada. O sea, háblenle tranquila. Matías agarra y lo primero que me dice, Flor, ¿de qué te olvidaste? Porque claro, yo perdí la memoria. Y lo miro y le digo, no sé qué me olvidé. Y Josué, otro amigo, le dice, pero ¿cómo le vas a preguntar de qué se olvida si no tiene memoria? Y yo me empecé a reír un montón. Claro. Tuvieron que salir los chicos por un rato hasta que yo me calmara de reír, porque si no me iban a caer. ¿Y qué te olvidaste? Y no sé, mi rey, si me olvidé. Pero lo dijo tan serio, con una carita tan dramática de, amiga. Él preocupado. Preocupadísimo. Y yo, ¿qué hice? Encima Matías re gracioso. Sí, no, encima estaba preocupado en serio y no, la arruiné. Claro. Pero bueno, fue muy divertido en lo que es término de adolescente, tratar de llevar todo esto para que uno no cayera en una tristeza absoluta de ya lo que tenía en sí. Alfredo, Josué obviamente lo replicó, decía que parecía a Rocky Balboa por el actor, que tenía toda la cara, Rocky Balboa, que tiene problemas, creo que tiene problemas de parálisis el actor. Puede ser. Y tenía como la cara toda caída y parecía golpeada y me decían que era Rocky Balboa. Buenísimo. O sea, uno busca el chiste y yo buscaba reírme. Quizás a mi mamá o a mi abuela tanta gracia no le causaban y a veces lo retaban, pero a mí sí, porque me servía de distracción. Pero es que sí, o sea, si te pones a pensar, tuviste una contención súper linda y además siendo adolescente creo que no te podría haber pasado mejor en ese contexto. Exacto. Entonces, pensándolo así como lo que contaste fue, no quiero decirlo porque sé que una operación es muy fuerte, pero digo, la progresión fue bastante como escalonada, digo, te internaron el 4 de octubre y el 15 ya saliste. El 15 ya me habían dado de alta. Bastante. O sea, lo que fue el estar ahí no fue tanto tiempo porque progresé lo suficiente como para que los médicos pudieran decir les doy el alta. Además, tengamos en cuenta que desde el 4 hasta yo supongo el 8 estuve en terapia. Claro. O sea, tenían que yo estar un tiempito en sala como para ver que esté todo bien. Me hicieron algún que otro análisis de vuelta. Cuestión, el 15 me dan de alta. Sí. El 17 arranco con fiebre en mi casa. El 18 yo seguía con fiebre, el 19 tempranito fuimos de vuelta al hospital yo a la clínica privada, y el médico me dice, te vamos a tener que internar de vuelta. Porque después de una operación, levantar fiebre cuando ya estás bien no es normal. Claro. Encima me acuerdo que el médico me dice, ¿querés que te volvamos a internar? Y yo no lo insulté en ese momento. No, vine por eso, tenía unas ganas aburridas en mi casa. Me encanta la atención de acá. ¿Qué le iba a decir? Casi no insulto, pobre señor. Bueno, me vuelven a internar, me hacen millones de estudios, me pinchan la espalda para sacarme líquido, eso fue dolorosísimo, me sacan sangre,
me sacan no sé qué cosa, me vuelven a meter a quirófano para abrirme la herida que yo tenía, Tremendo. sacan líquido que se había generado y la vuelven a cerrar, así que tuve de vuelta una operación, no muy profunda, pero fue abrir y volver a cerrar. Me hacen 1000 estudios, me quedo internada, arrancan con antibióticos, pero leves porque todavía no sabían qué tenía. Resulta que tenía meningitis bacteriana posoperatoria, Claro. que me pude haber agarrado en cualquier momento de la operación. No es muy normal, pero tampoco es algo rarísimo volado. No es una negligencia, digamos. Puede suceder que te pescaste algo, estás muy débil, las defensas muy bajas. Es una meningitis muy complicada, no es como la viral que también es complicada, pero digamos que se va más rápido. La bacteriana es un poco más pesada, un poco más riesgosa, hablando de mortalidad. Y me arrancan ese mismo día con antibióticos intravenosos y me tenía que quedar haciendo el tratamiento 15 días en el hospital. Bien. Así que yo ya no tenía venas como para que me pusieran cosas, entonces me tenían que poner con mucho cuidado yo no mover. A todo esto trataban de ponérmelo del lado derecho para que el izquierdo siguiera con su rehabilitación, porque el kinesiólogo iba religiosamente cada día o cada 2 días para seguir yo con mi rehabilitación, para seguir caminando. El kinesiólogo una alarmita tenía en el celular. Sí, ayer el kinesiólogo no me quería ver más, yo supongo. Es un amor, no sabe lo que es. Así que nada, estuve 15 días más internada, por eso te digo, todo octubre lo pasé internada. Fui 5 días a mi casa y tuve que volver por la meningitis, así que me hicieron todo el tratamiento que de todo lo que te conté hasta ahora fue lo peor. Bien, eso es lo que dijiste que dijiste hace un rato que había pasado algo muy fuerte. ¿Es eso o algo más? No, es eso. De todo, o sea, de la primera operación, el estrés, la migraña, la segunda, la parálisis, de todo, lo peor fue eso. Bien. Porque vos no sabés lo que era el antibiótico, que era muy pesado, me hacía dormir, me hacía agarrar mucho dolor de cabeza, las venas que se me explotaban. En un día, 4 veces me cambiaron la aguja de las venas. Se me explotaban, yo encima me da pánico las agujas, así que imagínate lo que yo estaba. Lloré muchísimo a todo esto, seguía paralítica y no podía hacer bien la rehabilitación. Claro. Fue horrible. Súper complicado. Eso fue lo peor. De toda la operación, eso fue lo más triste, lo que yo más sufrí. O sea, no sufrí haberme quedado paralítica, yo me reía un poquito, yo decía que era la manca. Sí, la mano manca, la pierna manca, siempre dije eso, y a veces lo digo todavía, pero la meningitis bacteriana es lo que hoy día creo yo me sigue afectando un poquitín. No la meningitis en sí, porque más que fiebre yo no tenía, todo lo que fue el tratamiento, todo cuando me tuvieron que buscar las cosas pinchándome en la espalda, cuando me tuvieron que poner tantas cosas. El dolor físico, digamos. El dolor físico, pero fue muchísimo peor que el psicológico en ese momento, que obviamente llevaba un dolor psicológico, tratado con la psicóloga que iba ahí mismo, mi mamá salía y yo tenía la sesión ahí, y yo lloraba porque decía, no puedo salir, yo quiero salir, ya me había ido a mi casa, tuve que volver a mi casa, tuve que volver al hospital, y no, fue muy fuerte, fue muy feo y la pasé muy mal. Había noches que no dormía de solo llorar por querer irme. Claro. O sea, yo ya no tenía más ganas de estar ahí. No. Encima era los últimos meses de escuela. Yo quería disfrutar con mis compañeros, no quería estar con 80 cosas. Mis brazos eran moretones puros, los dolores físicos eran muy fuertes. Entonces, no, ese último tramo fue el que más padecí. Y a todo esto, contexto último año de secundaria. Me estaba perdiendo todo yo. Sí, claro. O sea, fue muy fuerte en muchos sentidos, pero creo que el haber vuelto después de que ya me habían dado el alta me agarró un bajón gigante. Fue la recaída, recaída, sí. Fue eso, porque digo, bueno, ya estoy bien, hablando, pero bueno, me agarró fiebre, me agarró una meningitis, hay que tratarla, pero yo me sentía bien, digamos, pero sí o sí tenía que hacer el tratamiento. No podían cortarlo en 15 días seguidos, que yo tenía que estar con cosas, así que bueno, me dan el alta el 29, 30 de octubre, y ahí ya no vuelvo más. Bien. Ahí me fui. Aplausos. Sí, pero no, fue muy fuerte. Seguí con el tratamiento de unas pastillas, creo, por un tiempito, como para que no quede nada. Pastilla para la migraña, seguí haciendo rehabilitación, arranco la psicopedagoga, por esto del tema del aprendizaje, de la memoria, no perderla, fortalecerla, psicóloga. Así que bueno, fue todo un proceso que duró y que dura. Porque hay secuelas, pero digamos que ese fue mi año 2019, ¿no? Tremendo, muy lleno. Lo que yo rescato de ese año, la verdad, fue el grupo, la contención que yo tuve de mis amigos de toda la vida y de ese grupo que se había formado en su momento en Cruz Roja, que bueno, con muchos quedó todo mal, con muchos está todo bien hoy día, pero hay que reconocer que en ese momento estuvieron. Y bueno, esas 3 personas que mencioné al principio, yo siempre que puedo trato de reconocer que estuvieron un montón.
Bueno, mi familia que me contuvo un montón, mis hermanos que a veces iban y me charlaban un poco. También imagino que para todos debía ser un poco fuerte. Pero, o sea, dentro de todo lo que fue la contención emocional, no la sufrí. Sí. Como que no te digo la pasé bien, claramente, Sí. pero me pude reír muy rápido. Bueno. Entonces yo me decía la sobreviviente, me acuerdo que el día que me egreso hubo un montón de aplausos y yo estaba muy colorada porque antes de que yo pasara, mi profesor que estaba nombrando dice, el susto que nos hiciste pegar, y empiezan a aplaudir todos. Sí. Y yo tipo, los chicos de la tarde y de la noche me miraban tipo, esta extraña quién es, sí. pero todos los demás aplaudían. Este grupo que yo me había formado me hizo un cartel que decía la sobreviviente en grande, tenían el cartel ahí. Me encanta. Entonces fue un momento muy lindo. Siempre dije la sobreviviente. Y bueno, obviamente hoy día siguen habiendo secuelas, pero en cuanto al año, fue un año que quisiera no haber vivido. Si bien muchas cosas, viste, uno dice aprendí, pero la verdad, si lo pudiéramos omitir, yo lo omitiría completamente. Pero sí, bueno, lo entiendo, pero vos decís, ¿saco algún aprendizaje de ahí? Porque obviamente a veces a mí me pasa mucho de, bueno, lo que viviste, lo viviste y siempre se saca algo. ¿Vos podés sacar algún aprendizaje y decir que si no hubiese vivido esto, capaz no hubiese aprendido tal cosa? Yo saqué 2 cosas que quizás diciéndolas son media, che, sos re negativa, pero saqué 2 cosas que hoy día son como, no quiero decirte mi mantra, pero una es que puede estar llena de gente y la gente te está acompañando, porque yo reconozco que si no hubiese tenido ese apoyo emocional me hubiese costado muchísimo más, porque mis amigos me obligaban a caminar, a moverme, me obligaban a hacer las cosas que yo a veces no quería hacer y no, hacelas. Pero cuando yo estaba mal de llorar, estaba yo, me tenía a mí. Entonces digo, si yo no me cuido, por más que me cuiden los otros, si yo no quiero salir adelante, no voy a salir adelante. Claro. Y a veces me acostaba llorando diciendo estoy sola, pero no sola de me siento sola, sino de que me tengo que cuidar. O sea, tengo que ser yo y quererme un poquito. Ese es como el primero, ¿no? Un poquito de esto de, no sé, de fortaleza, digamos, de como que me armé una coraza un poquito más fuerte para enfrentarme a lo que viniera, porque en parte yo no sabía lo que iba a venir. Si iba a venir peor, mejor, por suerte fue para mejor la mayoría de las cosas, pero digo, no sabía con qué me iba a encontrar. Y la segunda, que también es media rara decirla, pero es como que siempre puede venir algo peor. Viste que uno siempre dice cuando estás mal, no, algo mejor va a venir. Bueno, yo al revés lo tengo el mantra. Yo tengo como siempre puede venir algo peor. Así que vivo ahora. Vivís la hora. Claro, porque yo sé que mañana capaz que voy al médico y me descubre algo. ¿Qué fue lo que pasó la primera vez? Sí. Y gracias a la primera vez sucedió todo lo demás. Entonces, yo sé que mañana puede venir algo peor. Entonces hoy me río. Hoy me río de que estoy manca, hoy me río de que no puedo mover la pierna, hoy me río de andar en silla de ruedas, que no lo pude disfrutar porque tuve que volverme a internar y cuando ya salí yo ya caminaba. Claro. Así que no lo disfruté. O sea, yo me quedo con eso, de que mañana puede venir algo peor. Ojalá no, pero puede. Es muy posible que venga. Entonces, no, trato de disfrutar un poquito más ahora, si bien tengo mucha ansiedad y a veces eso me lo impide un poquito, porque pienso, bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado? ¿Qué sé yo? En lo que es la inmediatez, trato de la inmediatez, porque no sé el año que viene qué me va a pasar. Sí. ¿Entendés? O sea, qué sé yo, trato de hacer las cosas que quiero hacer realmente y las que no quiero trato de dejarlas de lado, porque mañana me puede pasar algo. Bien. Es más, voy con la idea de mañana me va a pasar algo, entonces lo disfruto hoy. Bueno, y un poco también para ir cerrando, que está bueno eso que dijiste, porque mi última y siguiente pregunta era, después de la operación, si cambió algo en tu personalidad. Veo que también es el reírte un poco más, tal vez, no sé, estoy inventando, antes eras más cerrada y ahora es como que te reís más de lo feo y de lo negativo. Si hay algo que vos sentís, y también, por favor, que mencionaste la ansiedad y demás, es algo que tenés después de la operación, entiendo yo. Sí, lo que es ansiedad y estrés es después de la operación. Bien, ¿cuáles serían como las consecuencias de eso? Bueno, después de la operación, en consecuencia real, digamos, tengo migraña. Bien. De por vida, estrés postraumático de por vida, todo tratable, obvio, pero bueno, son cosas que quedaron. Para los lentes de por vida, esas son las cositas, viste, que digo, bueno, son lo que quedó, el residuo que quedó. No tengo muy bien recuperado el lado izquierdo, no tengo mucha fuerza del lado izquierdo. Pasa a veces se ríe porque no lo manejo bien la mano, es como que yo siempre digo, yo tengo todos mis tatuajes, que ahora son 23, vamos a actualizarlo. Ok. Los tengo todos del lado izquierdo, salvo uno, pero X, porque yo en su momento decía, bueno, no me va a doler tanto, y como que le hice un pequeño homenaje a la mano esta que no sirve para nada. Me gusta. Y siempre me causa gracia porque te dicen que te relajes, que pongas el brazo relajado para poder tatuarte,
Y yo no puedo relajarlo. Yo le Claro. decía, no se relaja, esto Claro. está así tenso. Sí. Yo me cuesta a veces darme cuenta de la manito, pero la manejo bien. Son pequeñas cositas que quedaron nomás. Sí. Después, en cuanto a Personalidad. ay, vos sabés que me tocó un poquito este capítulo. Estoy ahí con el nudito en la garganta. Qué triste. Amiga, por favor. Estamos a nada de llorar, te digo. Sí. En cuanto a personalidad, yo creo que no, esto de que decís de reírme, hacer los chistes, fue un mecanismo que encontré en ese momento, que lo trabajé bastante con terapia, porque en un momento me dijeron, fue un caparazón que te formaste, reírte de las cosas y no afrontarlas. Entonces fue como, quizás cambié eso, después con el tiempo, de decir, bueno, ya no todo es chistes, a veces hay que tomarse en serio las cosas, pero hoy día me pasa algo y me sigo riendo. O sea, me suelo tomar con muy poca seriedad con mis cosas que me pasan, quizás como coraza, quizás como defensa, quizás como lo que sea, pero después no, siento que no es que, ay, valoro más la vida, no, Claro. no. Eso, por eso te digo, todo verso, en mí al menos, esto de, bueno, pisaste literalmente la muerte, estuviste muy cerca de quizás quedarte paralítica, disfrutar, no. Salgo a correr, ahora, no. Sí. O sea, Me encanta que sea así. no, o sea, Es que me encanta. te digo que la vida es hermosa, no. Es realista. Porque Claro. no vienen de esos de autoayuda que te quieren decir, no, me encanta. O sea, sé que hay mucha gente, yo sigo a una, Instagram, no sé si la conocés, Celeste Ian, lo que es. Sí. Bueno, que tuvo cáncer 2 veces, leucemia 2 veces creo que fue, Sí. y tiene sus libros y todo, y la recontrabanco, y yo veo su contenido y me recontra gusta, yo todo lo contrario. Claro. O sea, si querés un lado un poquito más cruel, o sea, ella muestra todo su lado, pero le sacó la mirada positiva, yo no. Bien. Yo prefiero seguir viendo lo oscuro con risas, pero porque a mí me sirve. Obvio. Yo no te voy a decir, no, la vida es hermosa y siempre se sale adelante. ¿Sabes lo que me costó salir adelante? Obvio. O sea, bueno, pero pero depende es de ello la también. persona y cómo lo transitaste vos, y por eso hoy la idea era eso, como charlar un poco tu experiencia personal, y fue como un capítulo especial por eso, porque como mencionamos y dije al principio, yo no estuve en la vida de Flor en este año. Dijo, ¿este año? ¿Qué le va a pasar? No, ¿Se va a operar? sí, Desaparezco, dijo Paz. Por eso no tengo que desaparecer más, porque mira, no sé qué te va a pasar. No, amiga, no te vayas. No. La otra vuelta se fue Paz a Capital, yo rompí mi celular. Claro. No, desaparece de mi vida, pasan cosas. Entonces ya yo no me voy más. No, yo acá firme. Claro, porque la separación con Paz fue en febrero. Claro. Esto pasó en marzo. Claro. Paz la vio. Sí, yo Paz la vio y encima volvió. Pequeño paréntesis, ¿qué me sucede con Paz? Yo, estaba un poquito alejada, pero que esto fue cuando dije al principio que había pasado un momento importante en mi vida, era el momento importante, la celebración. Claro. Me acuerdo de que cuando yo prendo el celular mío, se había roto, encima el mismo día se me rompió el celular, estuve en la primera operación en abril, sin celular, encima. y en la segunda no me dejaban usarlo. Claro. Así que yo en la segunda me hice fanática del Nico del Caño, qué detalle. Lo que ya contamos. Con su minuto de silencio. Pero bueno, en la primera, cuando vuelvo a prender el celular, tenía 64 mensajes. ¿Por qué me acuerdo del número? No sé. 64 mensajes de WhatsApp y ninguno era de Paz. Después Paz hablándome, claro, Paz no sabía cómo volver y adentrarse y decir, Olis, ¿qué te pasó en la cabeza? Es que es fuerte. Tiene su sentido. Me acuerdo que no tenía ningún mensaje de Paz, ya estaba mi bronca. A Paz bloqueada. Nunca la bloqueé. No, se entiende. Pero bueno, sucedió eso, entonces no. Sé que tenía un mensaje de la mamá de Paz en mi Facebook que decía, te mandamos fuerza, qué sé yo. Y con el tiempo mi mamá me dijo que vos le habías mandado a ella. Sí. Pero mi mamá no me lo había dicho al principio. Claro. Así que fue tu culpa, mamá. Arre. Todo vos, pupa, ves que nos podríamos haber visto antes. Pero bueno, cuestión fue eso. Entonces, literalmente Paz, salvo lo que veía por mi mamá o lo que yo podía llegar a subir, no sabía. Claro. Toda la interna. Mira, pero mi diario era Facebook. Sí. La historia de tu mamá. Mi mamá subía, porque en la segunda operación, como en la primera, tenía tantos mensajes, en la segunda no quiso que le pasara lo mismo. Claro. Entonces creó 3 grupos, la gente creó 3 grupos, en el cual vos eras la vocera, ponele. Sí. Entonces vos le transmitías a todos los demás. Había uno de Cruz Roja, uno de la escuela y uno en general de otra gente, familia y etcétera. Y entonces había estos 3 grupos. Para la gente que estaba en esos grupos, mi mamá se tomaba el tiempo de subir una historia de WhatsApp que compartía en Instagram y en Facebook. Sí. Así no le preguntaban tanto por privado, claro. Imagínense la madre de esta chica de 17 años que está pasando por todo esto. Sí. Ya en la primera vez le habían vuelto loca, en la segunda dijo, esto no me pasa. Entonces, si entran al Facebook de mi mamá, que yo a veces, al principio entré, me acuerdo que varias veces he llorado porque un montón de cosas que pasó mi mamá yo no me las acordaba, ni me las acuerdo. Sí. Y al principio dije, bueno, voy a ser fuerte, lo voy a leer, ¿para qué? Claro. Pero es literalmente un diario del día a día. Una crónica. Exacto. Iba avisando día por día las novedades que había, para que no le preguntaran tanto por mensaje a ella, porque la verdad la volvían loca si no. Claro.
Así que bueno. Pero bueno, nada, no quise decirlo porque este capítulo es para vos, entonces obviamos toda esa parte que... Pero bueno, fue por esa situación ahora como para que ya quede, entonces Sí. Paz después aparece en 2020, yo ya estoy caminando, ya tengo las 2 piernas, ya tengo los 2 brazos, la vio. Yo la vi, yo Porque- me ahorré No, todo. jugar. Pero olvidate, si yo iba ahí, amiga. No, ¿para qué? Pero vos No, que te iba a agarrar a un algo. carrón era, porque está ahí Un en una embole. un embole ¿Qué me vas a tremendo. decir, amiga, salgamos a caminar? No. No No sé sé nada. saludar. No, No, Paz la vio, Yo Paz la lo vi, hizo bien. Uno capaz que en ese momento dice, no, se alejó. No, no, yo hubiese hecho lo mismo. ¿entendés? No, Claro. ¿quién no haría lo mismo? Escúchame. Pero bueno, Uno es loco lo que se quedaron, discúlpame. No, La que lo hizo escuchá, dijo, me voy un mes, te vuelvo un año después, cosa que ya no tenga nada. claro, Que no me digan voy a hacer un estudio. que esté completita para ir a tomar un helado. No, ¿entendés? sí. No, Así no las quiero yo. no, olvidate. Amigas peladas, no. Yo soy discrimino. No, olvídate. Pero lo hiciste bien, ¿quién te va a juzgar? Sí. No, pero bueno, todos sabemos por qué había sido, pero tiene la gracia esta de que fue justo un mes antes. Sí, Y yo dije, ya después con los años dije, esta se fue justito, esta se fue esta la vio. Pero bueno, Flor, muchísimas gracias. No hay nada. Fue un episodio muy lindo. Aprendí muchas cosas. Seguramente si seguimos haciendo episodios van a salir muchas otras, pero también es un poco el contexto de todo lo que hacemos hoy día y también el episodio que vamos a hacer de salud mental y el episodio que hemos hecho de vínculos, por ejemplo. Así que bueno, gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, que te haya estoy gustado. re feliz ahora, no sabes, no me voy llorando. No, que te haya gustado el formato, me gustó. A mí Sí. ser Susana Jiménez. por Me un rato. encanta. Bueno, pronto, yo no quiero spoilear, pero pronto va a ser al revés. Sí. Yo solamente voy a Sí. decir eso, estén atentos porque en los próximos episodios Sí. se viene la vuelta. Se viene la venganza, no, mentira, pero se viene que pase esta vez el del lado del sillón de Susana. Pero no, muchas gracias, creo que, o sea, no digo que esta historia sirve para inspirar a alguien porque no es lo que busco, sirve para contarlo. Si quieren decirme la manca, está perfecto. Yo hago muchos chistes todavía hoy día con las cosas que me fallan. Digo, no, yo mi cabeza me falla. O sea, mi cerebro manda mal. Entonces hay cosas con las que yo cargo que capaz que a veces no se entiende. Entonces, bueno, ahora las entienden completamente. Así que bueno, gracias, Paz. Ahora sabes un poco más también. Sí, pero bueno, en esta ocasión, en el episodio, quiero que nos dejen en la cajita de preguntas algún mensaje para Flor. ¿Alguna operación que tuvieron? No, pero hace un chiste, lo que le quieran decir a Flor, me gustaría, como a ver qué reflexión tienen ustedes, o algún chiste de humor negro que nos gusta mucho. Me gusta, obvio. Capaz que sean cancelados, pero nosotros en la cajita de Instagram los vamos a estar leyendo. Olvídate. Pero bueno, Flor. Así que bueno, muchas gracias, Paz. No sé, yo la pasé bien, digamos. Bueno. Me gusta responder preguntas de cosas que sé. Así que bueno, vos, Susana. Sí, no, por supuesto. Feliz. Yo feliz, contenta. Así que bueno, chicos, muchas gracias. Los vamos a recordar que nos sigan en Instagram, nulp-podcast, que obviamente se suscriban acá en YouTube. Le den me gusta a este hermoso capítulo, que fue muy lindo, fuerte, quizás emocional. Pero bueno, estamos celebrando los 6 años de mi segunda operación hace 5 días, así que ya habrán visto en Instagram que puse que compre un alfajor para escuchar este capítulo. Coman ese alfajor en mi honor también, que mucho tiempo no pude comer chocolate por todo eso. Yo lo voy a celebrar acá con Paz, comiendo una baguette riquísima que traje. Me encanta. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias Paz, por el espacio también. Por favor. Y como siempre, ustedes saben, somos 3. Vos, yo y la contención, el cariño y el amor que compartimos. Muchísimas gracias.